con su equipo, con el Botafogo, en la siguiente fase de la Copa. Señores, tocó Churín. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Sportivo Luqueño Cerro Porteño. 10ª fecha del campeonato. Pelota larga, Churín la peinó. Van los cabeceadores de Luqueño, que son 4. Comas le pega. Se salvó de milagros el arco de Cerro Porteño. Envenenado el envío de Comas. Atropelló Ferreira Álvarez por allí. Le pegó con violencia, con veneno Comas. Y la sacó finalmente Arzamendia. Terminó pegando en el muslo a Jan Fernández. Está clara, entre tanta gente la pelota. Sí, pega en el muslo, después Arzamendia termina sacando esa pelota. Los centrales de Cerro se prestan la pelota. Tiene Javier Báez. Baja Pachi Carrizo, taco para Cecilio Domínguez. Buena respuesta de Alexis Villalba. Anticipo, recuperación de Báez. Juega Morel. Ahora a Robert Pires da Mota. Buena pelota para Iturbe, que va a encarar. Se mete Iturbe, marca Suárez. Iturbe por el área, enganchó, se abrió mucho. Sigue Iturbe, vino para Morel, la levantó. Ahora Pachi le pega. Saque de arco para Sportivo Luqueño. El remate de Pachi Carrizo pasó muy cerca del travesaño. La pelota en poder de Cabañas, y Cabañas que juega para Iturbe. Iturbe se pega a la raya, acelera, pica, gana. Escapó, gran jugada de Iturbe como la trae. La enganchó muy bien, vino para Cecilio. Solo el remate de Morel. Bloqueó Rodi Ferreira. Qué gran jugada de Iturbe. Sigue el ataque de Pachi. Golpe de cabeza de Cecilio. Y Cerro por 2 veces estuvo cerca del gol. Se salvó Luqueño. La aceleración metió caja quinta aquí Iturbe. 1, saliéndose 2. Después el recorte fantástico porque se imponía ya allí el centro. Cecilio que la deja pasar Tomás. Toda servida de frente al arco para el que llega de frente. Morel queriendo colocar. Alex Álvarez ahora. Álvarez entregando para Rodi. Tocando para Maná, anticipa Javier Báez, pica Cecilio y va en el mano a mano, espera Churín. Cecilio en el área, centro para Churín, taco y el arquero. Y el arquero Alfredo Aguilar resolvió con el taco Churín el centro de Cecilio. Insiste Cabañas, marca Suárez. Volvió a llegar Cerro Porteño. Y qué bien, recurso por parte de Churín. Aquí partía habilitado Cecilio Domínguez. No se entretiene, manda al centro de taco. Buena respuesta de Alfredo Aguilar. En realidad va donde estaba Alfredo Aguilar esa pelota. Allí sí. Comas va para ejecutar. Se mueve Aguilar, se mueve Villalba, va al centro. Aguilar que no pudo conectar y va a salir Iturbe. Corre Iturbe. Por izquierda va Cecilio. Iturbe lo vio y metió para Cecilio. Qué buena pelota. Deja correr Cecilio. Retrocede Rodi. Va Cecilio Domínguez. Encara Cecilio. Pie a pie, dentro del área. Cecilio escapó. Cecilio tocó para Morel, se acomodó, le pegó. ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! Jorge Morel. Contragolpe que inició Iturbe. Continuó Cecilio. Llegó Morel. Esta vez la acomodó y le pegó bajo, potente y esquinado. Cerro Porteño abre la cuenta. Quiere recuperarse en el campeonato con Achucarro como técnico interino. Con gol de Morel pasa a ganarle al Luqueño 1-0. El contragolpe para Cerro porque Cecilio va disparado por izquierda. Y el toque fue para Arzamendia. Arzamendia se metió por el medio en diagonal. Descargó para Cecilio. Y como viene, espera Churín. Centro pasado. Entró Arzamendia. Cabeceó. Pachi tira. Bloqueo y córner. ¡Qué jugada armó Cerro en el contragolpe! Estuvo muy cerca del segundo gol. ¡Qué jugada armó el Pachi Carrizo! Limpiando todo el camino. Después la suelta justita para Arzamendia, que también tiene la calidad para soltarla para Cecilio. Y era para que la finalice. Él la pone allí el Pachi Carrizo. Salvó Aguilar. 8 el tiempo agregado, vamos hasta los 53. Pelota alta al área, golpe de cabeza. ¡Epa! Se quedó con el balón, Jan la había rebotado a Wilder. Jan atrapa y evita el autogol. Así es, porque rebota Wilder, que venía de frente a esa pelota del intento por querer sacarla.
Jan cerca del palo, mira, va el centro peligroso, Aguilar cabeceó, atajó Jan y sacó con el pío, sorprendió Luqueño metiendo un centro, lo salvó Jan, se salvó Cerro Porteño, lo salvó Jan y saca Cecilio, falta contra Cecilio, no, juega Enzo y fue la pelota para Aguayo y pica Diarra y Aguayo para Diarra y está el segundo Diarra, tiro fuera. Solito de Diarra, tiro afuera, emociones sobre el final, Jan salvó el arco de Cerro, Diarra lo pudo haber liquidado. Esta es la acción, entraba Pablo, sacó con el pie también en segunda instancia, después primero la para y después termina sacando con el pie Jan Fernández. En la anterior buena habilitación de Aguayo, pase gol y qué mal le pegó. Cerro Porteño, 7 fechas después se reencuentra con la victoria en el campeonato. El 1-0 es resultado final. Cerro Porteño 1, Sportivo Luqueño 0. La figura del partido del Pachi Carrizo, que le dio mucha claridad.